Muy buenas noches, contentos de encontrarnos otra vez. Aquí estamos, ayer transpirando como testigo falso, hoy como testigo verdadero, ¿no? O sea, un poquito menos, ¿no? Contento de estar con mi esposa, ella los va a saludar y mientras que ella los saluda, voy a revisar cómo están los hermanos en Facebook. Muy buenas noches, que Dios Jesús los bendiga, me los cuide y los guarde. Estamos contentos de comenzar el tema número 5, así que se habla de la confesión. Así que aquí estamos compartiendo con ustedes del libro El Camino a Cristo. Muy bien, vamos a comenzar con una palabrita de oración. Señor Dios nuestro, no hay cosa más linda que encontrarse con la familia de la iglesia para disfrutar de tu palabra, ¿no? Para disfrutar de lo que tú sientes por nosotros y lo que deseas por nosotros para nuestro bien. Te pido de manera señalada que bendigas a mi esposa, mi familia, mis amigos, mi iglesia, toda alma que está escuchando este mensaje, que sea bendecida por ti y con su corazoncito abierto para escuchar tu palabra. Guíanos, porque separados de ti nada podemos hacer. Y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, esta noche vamos a hablar de la confesión. Así que donde usted está, piense cuál fue el peor pecado que hizo en su vida y me lo escribe con lujos de detalles, que de Facebook no se escapa. ¿Le parece? No se le ocurra hacerlo, por favor. No me quiero meter en líos, no quiero que su esposo venga con una escopeta ni nada por el estilo, ¿no? Así que, mi amor, dice, ¿cuáles son las condiciones para que el pecador pueda obtener la misericordia? Proverbios 28:13. Bueno, lo estoy esperando porque lo tengo aquí, pero no lo tengo completo escrito. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo me acuerdo cuando vos me decías una vez, ¿no? Que cuando alguien guarda algo malo adentro, era semejante a guardar, ¿qué? ¿Te acordás o no te acordás? Una bolsa sucia de basura. Ah, yo pensé que era un cadáver, o sea, como que... Pero más o menos... Una bolsa que después se hincha y toma mal olor. O sea, ¿no? Sí, exacto. O sea, el que confiesa y el que no confiesa, o sea, disculpen, ¿no? El que oculta sus pecados no va a prosperar. Es como una bolsa de basura, es como si usted en una habitación de su casa pone un cadáver, ¿no? De golpe ese olor comienza a salir. Usted no sabe por qué se le cae el cabello, usted no sabe por qué tiene úlcera, no sabe por qué maltrata al pastor o a su marido o a su esposa, a los demás, ¿no? Usted no sabe, pero ahí está ese cadáver que hay que confesarlo, hay que ponerlo en las manos de Dios. Ese cadáver puede tener el nombre de tu padre, ese cadáver puede tener el nombre de tu madre, de un ser querido, de un amigo, de un marido. Yo no sé, solo Dios sabe, a veces ni uno sabe, pero uno guarda cosas ocultas ahí y esas cosas ocultas se van descomponiendo, van largando ese olor y van arruinando tu vida. Nos van afectando, producen en nosotros dolor, tristeza y a veces nos cuesta después con los años descubrir por qué. Y en realidad son cosas que no hemos confesado o no hemos perdonado. Y entonces tenemos en nuestro corazón ese dolor y como a veces esa amargura que solo Dios nos puede quitar. Entonces es muy importante confesar las cosas que nos han producido dolor, las cosas que no hemos perdonado, los seres que no hemos perdonado. Y el Señor va a limpiar nuestra mente y va a darnos amor. Amén. Agradecemos la presencia de Minerva, de Linda Monsegur, ¿no? De Margarita Carbajo, de Lourdes, de Norma Joseph. Tenemos un equipo que siempre está noche a noche con nosotros. Dios las bendiga y los acompañe, ¿no? Marianita también está ahí. Muy bien, entonces, ¿qué nos sigue diciendo el Espíritu Profecía, Dani? Dice, las condiciones para obtener la misericordia de Dios son sencillas, justas y razonables. El Señor no nos exige que hagamos alguna cosa penosa para obtener el perdón de nuestros pecados. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones ni ejecutar duras penitencias para encomendar nuestras almas al Dios de los cielos o para expiar nuestras transgresiones, sino que todo aquel que confiesa su pecado y se aparta de él
alcanzará misericordia. ¿Qué te gustaría explicar de eso? Que Dios quiere limpiarnos, Dios quiere transformarnos y no puede hacerlo si nos quedamos con las cosas malas dentro nuestro. Entonces, de nosotros depende entregarle eso al Señor. ¿Cómo te sentís si yo te digo, te mando que te limpies? No, no sirve. Tiene que ser un deseo interno del corazón, tiene que ser una necesidad interior y una confesión personal. Sabes, Dani, que a veces nosotros los cristianos, como queremos tanto a la gente, a veces las queremos tanto que dice por ahí un refrán, hay amores que matan, ¿no? Porque comenzamos a exigir. Y una madre con autoridad puede exigirle a su hijo, pero los caminos de Dios no se exigen. Si usted tiene una responsabilidad de la iglesia, debe cumplir con esa responsabilidad. O sea, uno no le puede exigir, pero el que lo aceptó voluntariamente tiene que hacerlo, ¿no? O sea, las cosas que se exigen nunca llegan a buen término. Y Dios, la salvación no es por exigir, es Dios que gana nuestro amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿no? Por eso es un ejercicio personal de la voluntad y del deseo del corazón, porque Dios nos fuerza, Dios pide nuestro amor voluntario. Amén, ¿no? Estaba recordando cuando era jovencito, a veces en la fecha de mi cumpleaños, en octubre, estaba la peregrinación a Luján, que eran 74 kilómetros desde Buenos Aires a la Basílica de Luján, ¿no? Y estaba con un grupo de gente muy buena de la Acción Católica, Pablo Gori, Roberto Bulzón, Luis María Trevino, Pinasco, o sea, buenos muchachitos, ¿no? Y a veces le pregunto, ¿para qué caminar tanto? ¿No? O sea, no, me decían, porque hizo Dios tanto por nosotros que tenemos que hacer algún sacrificio. O sea, del punto de vista lógico, parece normal. Del punto de vista de una madre, que tú te sacrifiques por tu mamá, ayudarla, parece bien. Pero Dios no requiere sacrificios para acercarnos a Él. Yo recuerdo que iba a hacer un pedido de oración, ¿no? Y mi mamá, católica, romana y pecadora, ella misma lo dice, y está vivita todavía con 91 años cumplidos, enfrentando el coronavirus, ¿no? Viviendo sola, ella me dice, ¿a dónde vas a ir? ¿Para qué vas a caminar tanto? O sea, ella como madre estaba preocupada que yo haga toda esa caminata para hacerle un pedido a Dios. Y en la palabra de Dios, en San Mateo 7:7, Jesús nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. Y agrega Jesús, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Y agrega Cristo, si ustedes que son malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y ahí me di cuenta que si mi mamá me podía dar algo, me lo iba a dar, y que Dios me iba a dar más de lo que mi mamá me puede dar. O sea, no es necesario hacer todas esas cosas. Un padre normal no te lo demanda. Dios, mucho menos. Pregunta número 2, si a menos que quieras agregar algo. No, perfecto, me parece muy bien, está muy aclarado. Muy Número bien. 2. Sí. ¿A quién debemos confesarle nuestras faltas? Entonces eso está en Santiago 5:16. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es importante que nosotros le pidamos perdón a Dios, pero también pidamos perdón a la persona que hemos ofendido. Que sepamos arreglar nuestros conflictos y buscar soluciones entre nosotros. El Señor quiere que haya paz entre nosotros. Entonces debemos buscar a las personas aun cuando creamos que hemos actuado correctamente. Dios quiere que logremos esa unión. Muchas veces los conflictos vienen por falta de comunicación. Entonces es importante que nosotros nos comuniquemos, que hablemos, que confesemos cuando hay dolor, cuando hay conflicto, cuando hay problemas. Y muchas veces vamos a descubrir que en realidad lo que faltaba era una buena comunicación. Es interesante que el texto relaciona, ¿no?,
el orar unos por otros y el confesar las faltas, ¿no? O sea, una falta que no la haya hecho a alguna persona, y que esas dos cosas juntas van acompañadas de la sanidad, A veces, ¿por qué estoy enfermo, no? ¿Por qué siempre me enfermo, no? Y tal vez tenemos que escarbar en esa situación a ver qué está pasando ahí. En la Biblia hay un principio de repetición y ampliación. Entonces hemos visto de confesar y hablar unos con otros. Pero, ¿qué nos dice Salmo 32:5? O sea, que ahí va a repetir algo, pero va a ampliar el concepto. Y el concepto se suma a lo anterior. No lo contradice, sino que lo suma. Salmo 32:5, ¿qué nos dice? 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿No? O sea, hay cosas que que el único realmente que perdona es Dios, ¿no? O sea, realmente el único que perdona es Dios, ¿no? Él es el único que perdona porque es el único que pagó con su sangre por nuestras culpas y por nuestros pecados, ¿no? Pero nosotros también debemos perdonar para que nuestros pecados sean perdonados. Jesús lo dice, ¿no es cierto? O sea, son tres partes: la confesión, el perdón y entonces llega la paz al corazón. Cuando nosotros creemos por fe que el Señor nos perdonó como Él quiere que lo hagamos, tenemos paz para con Dios, tenemos paz en el corazón y tenemos paz en nuestra relación con Él. Muy bien, el espíritu de profecía sigue diciendo, el apóstol dice, y repite el texto, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Usted se está recordando si ofendió a alguien hoy, ayer, antes de ayer, antes de ayer, ¿no? ¿Se ofendió a alguien? Eso hay que arreglarlo. Confesad vuestros pecados a Dios, el único que puede perdonarlos, y nuestras faltas unos a otros. Si has dado motivo de ofensa a tu amigo o vecino, debes reconocer tu falta. Y es su deber perdonarte con buena voluntad. Así, yo te perdono. Pastor, lo perdoné, pero no lo quiero ver más. Nunca más, y que no se me cruce en la vida, porque ahí me voy a recordar de todo. Así hace Dios con nosotros. No le deseo el mal, pero que se muera. ¿No? A veces somos así, hermano, ¿no? Debes entonces buscar el perdón de Dios, porque el hermano a quien ofendiste, ¿a quién pertenece, Dani? Dios. A Dios. Y al perjudicarle, pecaste contra su creador y redentor. El caso es presentado al único verdadero mediador, nuestro gran sumo sacerdote, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, quien puede compadecerse de nuestras debilidades y limpiarnos de toda mancha. Hebreos 4:15. ¿Algún detalle que quieras agregar? Es que en realidad es cuando uno perdona y cuando uno arregla las situaciones, hay una paz en el corazón que produce sanidad también. Sanidad mental, sanidad física, es lo que el Señor quiere y por eso Él espera que confesemos. No es que Dios no sepa lo que nosotros hicimos, pero el hecho de que nosotros lo reconozcamos puntualmente y le digamos, Señor, hice esto y no estoy contenta, no sé que no es tu voluntad, eso ya es sanador. Ya el Amén. Señor lo hace, nosotros también reconozcamos nuestra situación, el reconocer. Él nos da perdón y, como decía antes, nos da paz. Amén, amén, ¿no? Y es interesante que Él nos entiende porque fue tentado en cuanto, en todo, conforme a nuestra semejanza. Porque cuando ustedes ven a Cristo en la Biblia, siempre habla que Él es igual a Dios, pero siempre fue hecho semejante a los hombres. Pero déjeme explicarle que esto no fue ninguna ventaja, porque jamás Jesús utilizó su poder divino para sí mismo. Y Él, siendo Dios y siendo completamente hombre, colgado de una cruz, con las manos clavadas, los pies clavados, sangrando, corona de espinas, le decía, si tú eres el Hijo de Dios,
sálvate a ti mismo, baja de la cruz, ¿no? Y se burlaban de él. Hermanos, si yo estoy en Teniendo el... sí. Si yo estuviera en esa cruz clavado ahí, soy el hijo, yo les mando fuego del cielo y los quemo como pollo rostizado, no se salva uno. Agradezcamos a Dios que Él es el que nos juzga y no el pastor psicopiedi, hermanos. O sea, Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y eso es un misterio que todavía no ha sido explicado a los mortales. Cómo Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Sí, tentado en todo y no cayó, sin pecado. El punto 3, Dani, ¿podrías leer? ¿En qué condición debe estar nuestro corazón y espíritu para encontrar la verdadera paz e intimidad con Dios? ¿No? Entonces nos vamos al Salmo 34, versículo 18, está en pantalla, ¿no? Cercano está a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muy bien. O sea, ¿está cerca de quién el Señor? De los que tienen mucho billete en el bolsillo. ¿Está cerca de quién el Señor? De los que tienen una buena posición social. ¿De qué está cerca de quién el Señor? De los quebrantados de corazón. ¿Qué es el quebrantado de corazón? Ah, no, que mi novia me engañó. No es ese. El quebrantado de corazón es el humilde de espíritu, el que está triste por lo malo que hizo. Exacto. Ese es el quebrantado de corazón. Así es, el que se da cuenta de su condición y está triste por eso. El que descubre las cosas que tiene adentro que no le gustan a Dios y que no está feliz con eso. Y que espera que el Señor se le acerque y lo perdone y el Señor lo cambie. Ese es el que Dios está cerca. Bienvenida, Delia. Está allí en el chat, ¿ok? Muy bien. ¿Qué nos sigue diciendo el párrafo, Dani? ¿Los que son? ¿Los que no? Los que no han humillado su alma delante de Dios reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado el reconocimiento de nuestra culpa y no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación del alma y quebrantamiento del espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, no hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados y si nunca lo hemos buscado, no hemos encontrado la paz de Dios. La única razón por la cual no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón ni a cumplir las condiciones que impone la palabra de verdad. Wow, ¿no? A veces nos agarramos de esas cosas, tristemente. A veces nos agarramos del dolor o de los problemas o de los pecados y los damos vuelta y los revolvemos, sea incluso de los pecados de otro, porque ahí aparece el rencor en nosotros, aun cuando creamos que tenemos razón. Es que por lo que veo aquí, el pecado, confesar el pecado, no es, ok, ya dije que pequé y ya estoy perdonado. O sea, es una tristeza por lo malo que uno hizo. Está el sentimiento de que uno ha lastimado el corazón del Hijo de Dios y el deseo de cambiar y de no volver a caer lo mismo, a entrar en lo mismo. Sí, el deseo del cambio. Sí. En la Biblia dice 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. O sea, no es que quiere caer, no se tira a la piscina de natación a nadar a propósito, sino que quiere andar bien, pero a veces las cosas no salen bien. Entonces, si no buscamos realmente el perdón de Dios, buscando un cambio de corazón, reconociendo lo malo que he hecho, no estamos buscando nada. No estamos buscando nada. Hay gente que dice, qué fácil, vos te confesás y ya está, y ya te perdonó todo. No, no es así. No es así. Nadie está dispuesto a entregar su corazón así nomás. Nadie está dispuesto a entregar su corazón así nomás. Y cuando uno le entrega el corazón a Dios, por algo es. Porque Dios no quiere solo un asentamiento intelectual, quiere nuestro corazón. Dice, hijo mío, dame tu corazón, ¿no? ¿Alguna cosita que quieras agregar en este punto? No, está todo bien claro ahí. Okay, nosotros debemos, por nuestro propio deseo, darle la voluntad al Señor y darle lo que tenemos guardado al Señor, que no es bueno. Lo malo que tenemos que nos traba en el crecimiento de la fe.
Eso debemos darle. Muy bien, ¿qué nos dice la pregunta número 4? ¿Cuán específica debe ser nuestra confesión? Esto es muy importante. Levítico 5:5. Cuando peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. O sea, la confesión debe ser específica. A veces nosotros oramos a la noche y decimos, Señor, perdóname todo, ya está, ¿no? Pero Todo eso lo no, que dice. todo lo que hice, hoy todos los pecados que hice, Señor, perdóname. Perdónanos todos nuestros pecados, Y amén. lo ¿No? que no sé qué hice. Sí, exacto, no sé, pero algo habré hecho, ¿no? Y eso Sí. no es realmente. Y es verdad que hemos hecho alguna cosa que tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no nos inculpa de pecado de eso. Dios nos inculpa de lo que sabemos que está mal y que no le queremos dar. ¿No? Entonces la confesión tiene que ser específica. Si yo sé que en un momento determinado le decía mal a alguien, tuve envidia, quise ser la primera, competí con alguien, le decía mal, no estaba contenta, tuve envidia de alguien, todas esas cosas que a veces pasan y que nosotros sabemos que nos pasan, ahí es cuando ahí mismo tenemos que decir, Señor, límpiame, esto está mal, esto no me gusta. Y ahí mismo, y si no sabemos, tenemos que orar de una forma que decimos, Señor, muéstrame qué es lo que yo no estoy haciendo bien, lo que me traba para acercarme más y más a ti. A veces en la iglesia yo digo que no todas las mujeres, mi esposa indudablemente no, ni mi esposa ni mi mamá, pero muchas damas se arreglan no tanto por el marido, por el novio, sino para competir con la otra, ¿no? A veces cuando llegan la gente a la iglesia y entran como novias por el medio desfilando, se empiezan a dar vueltas, hermanitas, a ver qué se puso y qué se trajo hoy, cambió de zapatos. Yo le digo, hermanas, Jesús está en el frente. Jesús no está por ahí, Jesús está en el frente. O sea, tenemos errores, cometemos pecados, pero tenemos que ser específicos en el perdón que pedimos. A veces alguien viene y te dice, perdóname por todo lo que te hice. Ok, ¿y qué me hiciste? ¿Y qué me hiciste? ¿No? Porque a veces uno habla así muy general y está diciendo mucho y no está diciendo nada, ¿no? Perdóname porque tal vez me pareció que tú no tenías razón, pero te tenía que haber tratado mejor, ¿no? O sea, a veces pedir perdón no significa que uno tenga o no tenga la razón, es una actitud, una actitud. Yo cuando alguien me va discutiendo las cosas, déjelo ahí, ¿para qué seguir en un ciclo que nunca termina? En el matrimonio, salió ratón por la izquierda. No, mi amor, ¿no te acordás que salió por la derecha? Pero no, yo lo vi por la izquierda. No, lo vi por la derecha. Fue por la izquierda, te dije. ¿Qué es importante, el ratón o nuestro orgullo? ¿Y qué rige el universo? ¿La ley del amor o la del orgullo? Recuerdan que el orgulloso muchas veces alentado y el borracho despreciado, lo vimos ayer. Pero Dios resiste a los soberbios y tiene gracia a los humildes, porque el orgulloso no tiene necesidad de nada y nada recibe. En cambio, el otro sabe que está mal, busca a Dios y el que va a Dios nunca le echa fuera. ¿Puedes seguir, mi amor? Hay una cosita que me gustaría aclarar en relación a esto. Aún presentando la palabra de Dios, aún enseñando la Biblia, aún queriendo llevar el Evangelio a otros, podemos tener la actitud incorrecta y la actitud pecaminosa, de querer competir, de querer ganar una discusión, de querer ganar una, por ejemplo, a veces me contaba, bueno, no importa, mi mamá, no importa la persona, pero me decían, ella me decía, a veces había estudios bíblicos, Dani, que por ahí se notaba una tensión, como una idea de querer ganar el argumento. Y a veces nosotros, aún queriendo hacer lo bueno, pecamos. Porque presentar la palabra de Dios no es una cuestión de pelea o de querer ganar argumentos. Es una cuestión de orar por el otro, mostrar un versículo y dejar que el Espíritu Santo trabaje. Y no de acusar o de decir yo tuve razón o mi iglesia dice así y la tuya está equivocada. A veces podemos tener una actitud errónea, aún pensando que estamos sirviendo al Señor. Por eso es tan importante realmente pedirle a Dios que nos muestre cómo somos. Siempre me hace recordar eso a Jesús. Cuando los fariseos los acusaban fríamente, él sabía sus intenciones del corazón y les contestaba de la manera apropiada.
Y cuando todo el pueblo lo esperaba de manera equivocada, no comenzó a atacar lo equivocado que estaban, sino les presentó los principios del reino de Dios, y lo equivocado cayó solo por su peso, ¿no? O sea, son maneras diferentes. Y lo que tenemos que seguir como hermanos es la manera de Cristo Jesús, porque Él es la ley de Dios hecha carne. Él es el que nos da la perspectiva de cómo debemos ser, ¿no? Exactamente. Sí, el párrafo creo que es donde se nos da instrucciones específicas tocando este asunto. Sí, ahí tenemos que seguir, por favor, Dani. Número 4, Levítico 5:5. Sí, sí. Leímos Levítico 5:5, ahora por favor léeme el párrafo del Espíritu de Profecía. Sí, un momentito, a ver, acá. Ok, estoy girando acá. ¿Se nos dan instrucciones? Se nos dan instrucciones explícitas tocante a este asunto. La confesión de nuestros pecados, ya sea pública o privada, debe ser de corazón y voluntaria, no debe ser arrancada al pecador. No debe hacerse de un modo ligero y descuidado o exigirse de aquellos que no tienen una comprensión real del carácter aborrecible del pecado. La confesión que brota de lo íntimo del alma sube al Dios de piedad infinita. Amén. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, dice el Salmo 34:18. La verdadera confesión es siempre de un carácter específico y reconoce pecados particulares. Estos pueden ser de tal naturaleza que solo pueden presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. Pueden ser de un carácter público y en ese caso deberán confesarse públicamente, pero toda confesión debe hacerse de modo específico y directo para reconocer en forma definida los pecados de los que seamos culpables. Ok, saben que leyendo esto tenemos que tener cuidado. Hay cosas que si yo le hice daño a alguien, tengo que hablarle a ese alguien, ¿no? Ahora, si yo codicié la vecina al lado, no tengo que decirle, mire hermanita, perdón, me sabe que usted me gusta mucho, que es bien bonita y yo la andaba codiciando, y capaz que se va con usted, ¿entiendes? O sea, ojo, No. ¿entiendes? O sea, hay cosas que uno las confiesa solo a Dios, solo a Dios. Ahora, si yo le rompí un vidrio al vecino, digo, hermano, mire, usted sabe que cuando estaba el vidrio roto, discúlpeme, fue sin querer, pateé una pelota, rompí el vidrio, aquí tengo el dinero para arreglarlo, ese momento me dio vergüenza, salí corriendo, tenga misericordia de mí, yo se lo voy a reparar, ¿no? Y conozco un hermano Eduardo Saquín, en su momento hizo cosas que no debía cuando no era cristiano, y cuando conoció la palabra de Dios, él fue a visitar a personas que la había robado. Y él le dijo, mire, yo quiero hablar con usted, jefe, porque yo no tengo nada, pero lo que puedo para devolverle esto que le robé, yo se lo voy a hacer. Y a veces terminaba personas con las lágrimas que le caían de los ojos, ¿no? Cuando lo escuchaban a él, ¿no? Eso es una confesión nacida de un corazón sincero, ¿no? Confesión nacida de un corazón sincero, ¿no? La pregunta 5 dice, ¿qué pecado específico confesaron los hijos de Israel, no? Y el texto bíblico se encuentra en 1 Samuel, capítulo 12, versículo 9. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir un rey como las demás naciones. Tomás Ortega, bienvenido. Waldina, la reina, bienvenida también. Denis, también, secretario de iglesia. Welcome. Sí, mi amor. Porque a todo, ya lo he leído, o sea, el pueblo de Dios estaba dirigido en un principio por Dios mismo era su rey, pero ellos empezaron a mirar alrededor, uy, esta nación tiene un rey, y esta tiene un rey, y esta tiene un rey, y pidieron a Dios un rey, y quisieron tener un rey, y se pusieron cabezas duras, y dijeron, queremos un rey, no pensaron si era realmente lo que Dios quería, ¿no? Lo mismo pasó en el desierto, cuando el pueblo le pidió a Dios codornices, le pidió carne, ¿no? A veces pedimos algo y le decimos, Señor, sí, 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 y a veces el Señor nos lo puede dar, pero realmente no era lo mejor. Por eso siempre hay que pedir la voluntad de Dios. El pecado específico, el haber sido cosas duras delante de Dios.
Y ellos se dieron cuenta de eso. ¿Te acordás el caso de Raquel? Le dijo, Señor, dame hijos si no me muero. Y se murió teniendo hijos. Y ella no tenía, pero clamó, clamó, clamó. A veces tenemos que confiar en que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, que Él es el único que ve el fin desde el principio. Pero recordemos que esta vida no es todo, esta vida es un soplo que va y se viene, y Dios mira nuestro destino eterno, ¿no? Y a veces decimos que Dios permite la fruta madura ser arrancada, ¿no? Él no lo hace, Él lo permite para que no se pudra. Nos dice el Camino a Cristo, ¿Sabes? el día de Samuel. Sí, Dani, seguí vos. Lo que dijiste de Raquel me hizo recordar a los temas que estoy estudiando para la semana de oración. Es interesante que Raquel se obsesionó por tener un hijo. Muchas veces pensamos que cuando... ¿La semana de oración más o menos que vas a tener el mes de que viene? Sí, pero no, ahora no. Esperen, que te quiero contar este tema, esto realmente que viene en votación con esto. Cuando nosotros nos obsesionamos por algo que queremos y nos solamente pensamos en eso, quiero esto, tenemos que tener cuidado porque podemos estar haciendo un ídolo de eso en lugar de buscar la voluntad de Dios. A veces nosotros queremos cosas buenas. En el caso de Raquel, era normal en su época que las mujeres tuvieran hijos, era una bendición para la familia y era una seguridad económica y era también una forma de ellas sentirse válidas. Pero también enfocarse en algo y obsesionarse, aunque sea bueno, es malo, porque podemos estar haciendo ídolos de barro en nuestro corazón y eso nos va a trabar, porque Dios no quiere que hagamos ídolos, porque nos traba la felicidad con Él. Dios sabe Él sabe cuál es la voluntad para nuestra vida y en eso tenemos que confiar. Agradecemos la presencia de Diana, de Misael, teníamos la princesa y ahora tenemos a Juan Reyes, tenemos un rey y una princesa, y agradecemos siempre de manera muy señalada Hispanic Ángeles, ¿no? Esa gente sí que son ángeles, ¿no? Siempre apoyando todo, nunca está en un problema, nunca nada, sino siempre apoyando, ¿no? Nos dice el Camino a Cristo, en los días de Samuel, los israelitas se alejaron de Dios, estaban sufriendo las consecuencias del pecado, pues habían perdido su fe en Dios, el discernimiento de su poder y de su sabiduría para gobernar a la nación, y no confiaban en la capacidad del Señor para defender y vindicar su causa, ¿no? Y de paso, aprieten share, compartan. O sea, Dios tiene nuestra causa en sus manos. A veces queremos hacer las cosas por nuestra cuenta y nos salen mal, ¿no? Yo a veces llamo a algún hermano y digo, hermano, estoy orando, ayúdeme en este problema. ¿Y qué piensa hacer? No sé qué hacer, por eso lo llamo. O ayúdeme, oremos al Señor. En la multitud del consejo está la sabiduría. El que se cree que la sabe toda, le salen las cosas mal, ¿no? Se apartaron del gran gobernante del universo y desearon ser gobernados como las naciones que los rodeaban. Antes de encontrar paz, hicieron esta confesión explícita, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. O sea, fueron específicos en lo que estaban confesando. Tenían que confesar el pecado específico del cual se habían hecho culpables. Su ingratitud oprimía sus almas y los separaba de Dios. Cuando somos ingratos, nos arruinamos a nosotros mismos, ¿no? Es una ley espiritual. Están las leyes físicas y espirituales. El que las quebranta se arruina solo. El 6. Exactamente. ¿Me podés leer, por favor? Para que Dios acepte nuestra confesión, ¿qué debemos hacer al demostrar nuestro sincero deseo por el perdón? Y eso está en Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice el Señor. Aprended a hacer lo bueno, buscad lo justo, socorred al oprimido, mantened el derecho del huérfano, defended la causa de la viuda. Lavaos y limpiados, apartar la maldad de nuestras obras, de delante de nuestra vida y delante de los ojos de Dios. ¿Se dan cuenta que la salvación es mucho más que doctrinas?
está bien tener la doctrina correcta porque te va a llevar por un camino correcto y vas a tener mucha bendición con la doctrina correcta. Pero si tenemos la doctrina correcta y no tenemos la actitud correcta, estamos completamente perdidos. Había un leproso, el sirio, que no era del pueblo de Dios, pero fue el único leproso en esa época que fue limpiado. Había una viuda de Sarepta de Sidón, pobre, y no era del pueblo de Dios, pero fue la única viuda que recibió un profeta y le dio comida hasta que terminó la sequía y el hambre. O sea, tenemos que tener la verdadera doctrina porque así no seremos engañados y será de gran bendición. Pero si no tenemos la actitud correcta, no entraremos ni veremos el reino de los cielos. Pues, así es. Dice, la confesión no es aceptable ante Dios si no va acompañada de un arrepentimiento y una reforma. Debe haber cambios decididos en la vida. Todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. Tal será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado. Se nos presenta claramente lo que tenemos que hacer. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá, dice Ezequiel 33:15. San Pablo dice, hablando de la obra de arrepentimiento, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Muy bien. Estar triste, lo importante es entristecernos por lo que va en contra de Dios. Y como nosotros también sabemos lo que la palabra de Dios dice, también debemos pedirle a Dios que cambie nuestro corazón. Es un ida y vuelta, es un ida y vuelta. Nosotros le damos al Señor y Él nos va cambiando. Y entonces cuando nos cambia, vemos lo malo y más nos cambia. Y es un ida y vuelta todo el tiempo. Y en eso se basa la amistad con Él. Todo lo que ofenda a Dios debe dejarse. Había un señor que me decía, mira, me comí una patita de cerdo, 3 huevos fritos, un flan con crema, un pedazo de cake, ¿no? Con crema y una frutilla arriba, ¿no? Me tomé un café, un pedazo de queso y no me acuerdo qué más se comió. Y dice, el tomate me cayó mal. ¿Somos capaces de dejar lo que ofende a Dios o le buscamos la vuelta? O le buscamos la vuelta, ¿no? Tenemos que ser sinceros. Si no somos sinceros con Dios, ¿con quién lo vamos a hacer? Si Él nos ve desnudo, nos ve vestido, nos ve todo, sabe lo que pensamos, lo que hablamos, lo que vamos a hacer mañana, lo que le prometemos y no vamos a cumplir. Si no somos sinceros con Dios, ¿con quién vamos a hacer? Pregunta número 7. No sé si querías agregar algo. No. Leamos la 7. Cuando sea posible, ¿qué debemos hacer por aquellos a quienes hemos ofendido, defraudado o herido? Y eso está en Ezequiel 33:15. Si el impío restituye la prenda robada, devuelve lo que haya robado y camina en los estatutos de la vida, sin cometer iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Vivirá ciertamente y no morirá. ¿Se dan cuenta que todo es reconstruir, reparar, cambiar, ¿no? Si hay un noviazgo, bueno, si ves que no es para ti, déjalo, olvídate. Pero si ya te estás casado, ¿no? Tienes que reparar la situación. No es cambiando de esposa, es cambiando uno. O sea, tenemos que cambiar a imagen y semejanza del Señor y el único que lo puede hacer es Él, ¿no? Pregunta 8. ¿A quién culparon Adán y Eva por su acción, lo que causó que su confesión fuese inaceptable ante Dios? Génesis
capítulo 3, versículo 12. Está en pantalla. El hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y después en Génesis 13 dice: entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. O sea, Una vez, sí. No. Bueno. Una vez que el pecado amortiguó la percepción moral, el que obra mal no discierne los defectos de su carácter ni comprende la enormidad del mal que ha cometido, y a menos que ceda al poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego respecto a su pecado. Es muy común que le echemos la culpa a otro, ¿no? Sí. Ay, Señor, sí, pero sabes, tenía hambre, como dijiste vos la otra vez, la historia de la culpa la tiene el presidente, si hace frío, calor. La culpa la tiene el pastor que es iglesia y no camina. Siempre el líder tiene la culpa, ¿no? Sí, a veces queremos confesarle al Señor, pero también le vamos diciendo las excusas que ponemos, ¿no? Las cosas, sí, Señor, lo hice porque, bueno, no aguanto y no sé por qué me pasa esto y vuelvo a caer y me pasa tal cosa. Y, o sea, ponemos todas las razones por las que hemos pecado. Y es cierto que debe haber razones, pero no tenemos que olvidarnos de la intención del corazón, porque hay personas que han tenido la misma razón y no reaccionaron así, ¿sí? Entonces, sí, ahí tenemos que ver que no son las circunstancias de afuera ni lo que pasa afuera, sino que es realmente nuestra motivación interior. Yo a veces hablo mucho de las mujeres, así que permítanme ahora hablar de los hombres, ¿no? A los hombres generalmente se esconden y después no tengas miedo, confía en tu pastor, en tu marido. Los hombres generalmente les gusta hablar de deporte. Generalmente están los que están con el bate, los que están con el aro, con el básquet, ¿no? Ahí está Ginóbili, ¿no? Están los que les gusta el soccer, el fútbol. Yo soy fan de Messi, lo respeto como ser humano, como jugador de fútbol y la humildad que él tiene, no como Ronaldo, que es muy orgulloso. No, hay que perdonarle a Ronaldo también. Okay. Bueno, pero a veces tu equipo pierde 5-0, ¿no? Y viene tu amigo y dice, perdiste 5-0. Ah, no, pero el árbitro estaba arreglado. Y no, pero ese gol no valió. Y si lo cobraba, cambiaba todo. O sea, siempre el hombre es como el gato, quiere caer parado. Siempre tiene la razón. Pero las cosas de Dios no son así. Hay que reconocer lo que es. Porque la gente se da cuenta. La gente sabe cuando estamos engañándola, cuando estamos tratando de tapar las cosas. Recuerdo una oportunidad, mi hijo Giovanni, era chiquitito, ¿no? Y yo no sé de dónde sacó eso, pero él venía con un pan flautita, es un pan fino, largo francés, baguette, ¿no? Se podría decir. Y él lo llevaba escondido con las dos manos atrás, pero le sobresalía por detrás la cabeza. Y él me miraba y caminaba para el costado, para el costado, para el costado, ¿no? Y yo lo miré y no le dije nada porque nadie le prohibió comer un pan, ¿no? Pero así somos. Es más sabroso el pan, el oculto, ¿no? Así somos. Siempre queremos buscarle la vuelta. Puedes seguir leyendo, mi amor, El Camino a Cristo. Sí, hay una cosa interesante. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a la tentación. Pero tenemos que acordarnos que Jesús también fue tentado. Y que la tentación a todos nos va a venir en algún momento. Puede haber muchas tentaciones como pocas, pero la tentación va a venir. Pero la tentación nunca tiene que ser una excusa para pecar. Muy bien, estoy haciendo así porque tenemos que apretar el acelerador. Ya van 43 minutos. Perdón. Y nos falta... Está bien. Vamos más o menos un poquito cortitos, pero no tanto, ¿no? Leo rápido, ¿no? Después que Adán y Eva hubieran comido... A ver, ¿dónde estaba? No, después yo iba a pasar por la 9, pero bueno. Después que Adán y Eva hubieron comido de la fruta prohibida, los embargó un sentimiento de vergüenza y terror. Al principio solo pensaban en cómo podrían excusar su pecado y escapar a la temida sentencia de muerte. Cuando el Señor les habló tocante a su pecado, Adán respondió echando la culpa en parte a Dios y en parte a su compañera. La mujer echó la culpa a la serpiente, diciendo, ¿por qué hiciste la serpiente? ¿Por qué le permitiste que entrase en el Edén? Esas eran las preguntas implicadas en la excusa que dio por su pecado, y de este modo hacía a Dios responsable de su caída. El espíritu de justificación propia
tuvo su origen en el padre de la mentira y lo ¿El ha espíritu manifestado. de qué? ¿El espíritu de qué? Justificación propia. ¿Con quién tuvo origen? En Satanás. Hermano, a mí nadie me contó nada, ¿eh? Ojo, si usted tiene un problema en su casa, si su esposa lo está pellizcando, no tengo nada que ver. Yo estoy enseñando lo que aquí dice. Podemos seguir. Las confesiones de esta clase no son inspiradas por el Espíritu Divino y no serán aceptables ante Dios. O sea, cuando nosotros pensamos que estamos confesando, pero en realidad estamos culpando a otro o a otra situación y nos ponemos como afuera del problema, ¿no? Ah, bueno, me pasó esto, pero a veces es muy común, mis alumnitos me dicen, pero él también estaba haciendo eso. Cuando yo los descubro en una cosita que están haciendo mal, ¿no? Por ejemplo, bueno, pero yo no fui solamente, lo hizo él también, ¿sí? Eso es muy normal de la naturaleza nuestra humana, hasta que uno descubre, hasta que uno les enseña, y uno también tiene que aprenderlo toda la vida, porque es nuestra naturaleza caída, que nosotros mismos somos responsables de nuestras acciones, no importa lo que hagan afuera. Yo no sé si a usted le pasó, si usted fue a la escuela o no, ¿no? Pero había una frase que muchas veces me repitieron las maestras en mi oído. Me dice, Arnaldo, si un chico se tira al río, ¿vos te tirás al río también? O sea, vos tenés que hacer todo lo que los demás hacen. O sea, no porque otra persona haga algo indebido, tú tienes que hacerlo. No somos agentes morales libres. Y a veces los jóvenes se quieren hacer ver y por querer hacerse ver, hacen todo lo que el resto hace. ¿Quieres hacerte ver, apreciado joven? ¿Quieres que las muchachas te admiren? Sé cristiano. Sé diferente, Sí. sé un hijo de Dios, que cuando tú hablas, esa joven se le conmueve el corazón, que cuando tú la miras, ella piensa, en este joven puedo confiar. Si hay algo que tuviera que contarle a alguien, se lo contaría a este muchacho. Gente común, sobran. Gente que refleje a Cristo, faltan. ¿Mm? Pregunta 9. Exactamente. ¿Cómo se consideraba el Preguntan a sí mismo, ¿no? Lucas 18:13. Esto ya lo hemos visto otros días. Tenemos tiempo, no hay problema. una pequeña acotación acá de lo mismo, pero es muy importante. Dice, pero el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. El arrepentimiento verdadero es al hombre a reconocer su propia maldad, sin engaño ni hipocresía, como el pobre publicano que no osaba ni aún alzar los ojos al cielo, exclamará, Dios, ten misericordia de mi pecador. Y los que reconozcan así su iniquidad serán justificados, porque el Señor Jesús presentará su sangre en favor del alma arrepentida. Amén, amén, amén. Muy bien, vamos a las 10. Dice, ¿qué palabras específicas usaron tanto Pablo como David muchas veces para indicar su verdadero arrepentimiento por el pecado, ¿no? Hechos 26, 10 y 11. Hechos 26, 10 y 11 dice, lo cual también hice en Jerusalén, habla Pablo. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los sacerdotes y poderes de los principales y sacerdotes, y cuando los, y cuando los mataron, yo di mi muchas veces castigándolos en las sinagogas. Muchas veces los forcé a blasfemar, castigando en las sinagogas, y cuando los mataron yo di mi voto, ¿no? Es interesante que el apóstol Pablo dice yo encerré, yo los castigué, yo voté, ¿no? Pero la gente también dice, yo me compré un carro, yo tengo un nuevo reloj, yo tengo una nueva novia, tengo una nueva casa, yo soy el mejor para llevar esto adelante. ¿Por qué no me pusieron a mí? En otras palabras, yo, ¿no? Pero el yo del apóstol Pablo es totalmente diferente y opuesto, es otra actitud, es otra actitud. Él reflejaba el carácter de Cristo con esa actitud, ¿no? Salmo 51, 3 y 4 nos dice,
Es el Salmo de David que dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo. Perdón, va un poquito rápido. Para que seas reconocido justo en He el hecho juicio, lo ¿no? malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En el juicio. O sea, así como el apóstol Pablo reconocía también David, que fue un humilde pastor de ovejas, llegó a ser rey de Israel, tuvo la misma actitud. Cuando se equivocó feo y el profeta Natán le dijo, tú eres aquel hombre. Le había hablado Natán de una persona que era poderosa, que tenía muchas ovejas, y que fue un pobre que tenía una sola ovejita, que con esa ovejita hasta dormía en la cama, comía en su mesa y la cuidaba como su hija, y el rico le sacó esa pobre ovejita, la mató y se la comió, y David dijo, ese hombre es digno de muerte, y el profeta le dijo, tú eres aquel hombre. Y David echó la Se dio cabeza cuenta. y se dio cuenta y aceptó. Y todo lo que Dios estaba dispuesto a hacer, si iba a quitarle la vida, lo que sea, él estaba dispuesto a recibir, ¿no? Él ahí reconoció su pecado, ¿no? Nos dice los ejemplos. Interesante, Sí, no, muy interesante que David no puso excusas. no puso excusa. Aceptó, siendo el rey, podría haberse enojado, podría haber puesto excusas, podría haber dicho, bueno, pero la mujer se estaba bañando y yo estaba solo y ella no estaba con el marido. Podría haber dicho cualquier cosa. Hasta podría haberse enojado con Natán, hasta podría haber hecho matar a Natán, porque él Sí. tenía el poder hasta para hacerlo. Estaba enojado. Imagínense un rey Pero que el tiene asunto... todo el poder, que un profeta viene a decir algo, le corta la cabeza y se acabó. Muchos estaban dispuestos, Exacto. pero David no lo hizo, no lo hizo y No, reconoció su pecado y recibió también las consecuencias del pecado y dijo que Dios era justo, que Dios era justo. No era Dios el culpable, sino el culpable era él. Nos dice aquí exacto. Cristo, los ejemplos de arrepentimiento y humillación genuinos que da la palabra de Dios revelan un espíritu de confesión sin excusa por el pecado ni intento de justificación propia. San Pablo no procura defenderse, pinta su pecado como es, sin intentar atenuar su culpa, sin vacilar declara, Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, ¿no? Tenemos que tener humildad. Yo soy el pastor Sicopiedi, mi esposa es Daniela Sicopiedi, somos santos en Cristo, pero no somos su santidad. Somos polvo, No. tenemos defectos, tenemos errores. Si no me creen, pregúntenle a ella, pero no le pregunten tanto, por favor. Y gracias a Dios está mi mamá lejos para que le pregunten. Cuando estuvo acá tenían la oportunidad, ahora se fue a Argentina, ya perdieron la oportunidad, ¿no? La salvación es una persona, Jesús, el que tiene el Hijo tiene la vida. Los seres humanos somos polvo. Cuando adoramos a un ser humano, nos rebajamos como seres humanos, ¿no? Nos rebajamos como seres humanos porque Dios hizo a todos los seres humanos de una sola sangre, ¿no? ¿Qué nos dice la pregunta Amén. 11? La 11. Qué maravillosa promesa podemos reclamar si estamos verdaderamente arrepentidos de nuestros pecados y los confesamos a Dios. Y Vamos, eso está en primera de Juan 1:9. Yo lo tengo escrito, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad, de toda maldad. ¿Me dejas corregir el pasaje? Si confesamos nuestros pecados, yo soy fiel y justo para que Él me perdone. No, absolutamente. Él es fiel. Él es fiel y justo, no nosotros. Seguí, mi amor. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del Calvario.
Y como el Hijo se confiesa a un Padre amoroso, así quien esté verdaderamente arrepentido presentará todos sus pecados delante de Dios. Amén. Y hay una, dos, tres, cuatro, 5 parrafitos cortitos al final de... Yo tomo agua. Sí, el primero dice, alabo al Señor por darme el regalo del arrepentimiento y elijo seguirlo, confesar y alejarme de mis pecados. Cuando uno reconoce y se da cuenta y se siente mal, eso es el Espíritu Santo que está trabajando en la vida de uno. Es la conciencia que trabaja. El Espíritu de Dios trabaja por la conciencia. Y cuando la conciencia nos habla, cuando el Espíritu de Dios nos muestra, es un privilegio, es un regalo de Dios. Porque Él espera que limpiemos nuestra vida. Y cuando vemos la suciedad, entonces podemos tener esperanza de ser limpiados. Después dice, comprendo que para obtener misericordia y tener verdadera paz en mi corazón, la cual tanto anhelo, debo confesar mi propio pecado a Dios y cuando sea posible a quien he ofendido. Muy importante la confesión, no solamente saber, sino también confesar a quien hayamos ofendido. Y al final, la segunda parte, al estudiar y acercarme a Cristo, me doy cuenta que en mi pasado hubieron personas a quienes ofendí, defraudé o herí. Por la gracia de Dios, me comprometo a corregirlo como me sea posible. Pido que su preciosa sangre cubra mis muchas transgresiones que he cometido en contra de Él y de aquellos a quienes Él creó. Mi oración es que si me alejo de sus caminos, que Dios me siga dando el don del arrepentimiento y me conduzca a confesar mis pecados para poder caminar en caminos de justicia por honor a su nombre. Cuando caminamos la vida cristiana, Dios nos va iluminando. Él es la luz que ilumina nuestra alma, es la luz que ilumina nuestro camino. Lo hace con su palabra, lo hace con su espíritu, lo hace con su presencia en nosotros. Entonces, cuando vemos, ya somos responsables de darle a Él eso que está trabando nuestro crecimiento. Entonces nuestro camino será ascendente. Pero si caemos, tenemos esperanza, porque el Señor es nuestro abogado y es nuestro Rey y es nuestro Padre amante. Y Él va a perdonarnos cuando nuestra confesión es sincera y honesta, como fue la de David. Y entonces seguiremos nuestro camino también con fuerza. Pero debemos tomar el pecado en forma seria, porque el que toma livianamente el pecado cauteriza su conciencia. Eso es lo que enseña esta lección y es muy importante que lo tomemos en cuenta. Hay grupos de cristianos que a veces piensan, bueno, Dios me perdona. Claro que Dios nos perdona, pero no debemos tomar eso como un juego. El pecado no es un juego, debemos tomarlo seriamente, porque cuando pecamos hay una caída y hay una traba, hay un volver atrás que nosotros no queremos. Queremos seguir creciendo en el Señor. Entonces la persona que peca y peca, llega un momento que ya no quiere escuchar, que ya se justifica a sí mismo y ya pierde su camino. Entonces debemos pedirle al Señor que siempre nos vaya guiando para tomar las decisiones correctas. Quería agregar, ¿no? Que tal vez alguien me esté escuchando y se ha apartado de Dios y tal vez se pregunta, ¿será que Dios me va a recibir? Si te sientes mal, escúchame bien, si te sientes mal es que todavía el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Ese es el primer milagro que Dios hace. Mañana a las 10:30 mi esposa tendrá a cargo la escuela sabática sobre la Biblia. Un servidor tendrá a cargo el sermón, que es las características de los verdaderos y falsos maestros y profetas, parte 3, y finaliza con las características de la iglesia remanente. No va a ser un sermón demasiado largo, va a ser en su tiempo oportuno. Están invitados mañana a la hora del este de Estados Unidos, a las 10:30, en Argentina creo que son 11:30, ¿no? Y continuamos con el Camino a Cristo el próximo lunes por el mismo canal Psico TV en la página del Facebook, ¿no? Y va a ser un placer y una alegría estar con ustedes. Finalizamos, mi amor, con una palabrita de oración.
El próximo tema será la consagración. Así que no se lo pierdan. Bien. Compártanlo. Vamos a orar. Dios de amor y de misericordia, gracias, Señor, porque en nuestra imperfección, en nuestra caída, en nuestra naturaleza pecaminosa, tú nos has provisto del perdón. Tú has preparado en tu plan de salvación el camino de la gracia, el camino de la entrega del corazón para que tú lo limpies y para que tú lo mejores, que tú lo prepares para poder seguir sirviéndote con más fuerza y mejor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Ilumina nuestro corazón, ilumina nuestro camino, ilumina nuestra mente. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a reconocer, porque eso limpiará nuestro corazón, limpiará nuestra alma y limpiará nuestra amistad contigo. Señor, que todas las cosas que traben nuestro camino hacia ti sean removidas, Señor. Ayúdanos a verlas, ayúdanos a entregártelas. Te pido por todas las personas que nos han escuchado en esta noche, por las familias que representan. Ayúdanos a todos a hacer una luz en donde estamos. Ayúdanos a ser realmente instrumentos en tus manos para que muchas personas te sigan conociendo, para que muchas personas entreguen su vida a tus manos, a tu corazón, Señor, para que realmente se puedan consagrar y para que seamos muchos los que en el cielo tengamos muchas sorpresas de ver tantas almas que gracias a tu amor han podido llegar a tus pies por medio de esta predicación. Muchas otras. Señor, fortalece a tu iglesia en este momento del COVID-19. Fortalece, Señor, porque aunque no podamos estar en un edificio juntos, esta reunión en la que tenemos ahora aquí en Facebook es tu iglesia. Amén. Porque tus hijos, Señor, ayúdanos a que en muchos lugares en línea, en internet, sean realmente templos a tu gloria y que muchas personas más en este mundo puedan escuchar de tu divino amor. Amén. Cuídanos, Señor, prepáranos, limpia nuestra vida, ayúdanos a consagrarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un placer estar con ustedes. Dios los bendiga. Les mando un beso grande y un abrazo a todos. Y gracias. Entonces, mañana a las 10:30 continuamos con el culto de oración y también cerramos el teléfono aquí. Gloria a Dios. Bendiciones a todos. Feliz sábado. Que tengan un lindo sábado. Nos vemos mañana a 10:30 de la mañana. Amén, amén, amén. Muy bien.